tardes, ¿cómo están todos ustedes? Estamos en un programa más de Charlas Ciudadanas, ya lo sabes, un programa del Instituto Electoral de Michoacán a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Como todos los jueves, en punto de la 1 de la tarde, me acompaña mi compañero Enrique Sandoval, que, bueno, siempre estamos en este programa. ¿Qué tal, John? Un gusto estar contigo nuevamente aquí en las Charlas Ciudadanas, un programa más. Como siempre aquí, a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. En jueves traemos un tema muy interesante, un tema que está en conversación de la ciudadanía, que la ciudadanía ya está conversando sobre este tema, que le ha despertado algunas inquietudes, algunas curiosidades, y que hoy nuestro invitado de lujo nos va a ayudar a despejar todas estas dudas que posiblemente la ciudadanía tiene. Así es, pues, preséntalo. Lo presentamos, se encuentra con nosotros en Charlas Ciudadanas el director de Organización Electoral del Instituto Electoral de Michoacán, el director Juan Pedro Gómez Arriola. Director, bienvenido al programa. Bienvenida. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación, Junuen, Enrique. Gracias a Oscar también por conminarme a venir amablemente al programa, a hablar sobre la elección extraordinaria en la cual nos encontramos para personas juzgadoras y magistrados del magistradas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, es decir, del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Una elección que va a ser histórica, ¿no? Algo nunca antes visto, entonces... Nunca antes visto en la era moderna de los procesos electorales en el tema del sufragio ciudadano de manera directa, nunca, sin ningún precedente, ¿no? Tenemos precedentes en tema de elección de jueces y magistrados, pero votados de una forma totalmente distinta a la que aplicará para este proceso electoral. Voto directo del ciudadano, libre, secreto, directo, auténtico. Así es. ¿Por dónde comenzamos con estas preguntas y con lo que tenemos que abordar del proceso judicial? Sin duda alguna es un tema muy amplio. Un programa no nos bastaría para... Sí, yo creo que no nos va a dar. Lo complejo que es el tema del Poder Judicial. Pero pues me gustaría comenzar con esta parte de qué actividades está realizando el instituto a raíz de que se aprueba esta parte de la elección de jueces por voto popular. Pues estamos en este momento ya en la etapa preparatoria de la elección. El Consejo General en el mes de noviembre declaró el inicio en cumplimiento al decreto, a la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado. Y entonces a partir de eso, a partir de la aprobación de la reforma, le dieron 7 días al Consejo General para que emitiera la declaratoria de inicio del proceso electoral extraordinario. Y entonces, el Consejo cumplió con esa responsabilidad, con esa atribución, y desde ese momento empezamos las tareas de planeación y de preparación del propio proceso electoral. Hoy día estamos trabajando de manera paralela varios rubros, tema proyecto de presupuesto, toda vez que esta elección fue posterior, o esta determinación del Congreso del Estado, de la autoridad del Congreso, para que esta fuera una atribución del Instituto Electoral de Michoacán, fue de manera posterior a que se solicitara el recurso para el ejercicio 2025. Entonces estamos en tareas de planeación del presupuesto para solicitar que sería necesario para operar la elección. Eso por principio de cuentas. Considerando una proyección de casillas, originalmente en 2,830 y tantas casillas, hoy con una cifra que, derivado del aumento al presupuesto del Instituto Nacional Electoral, y que es su atribución la de la instalación de las mesas directivas de casilla, posibilitar la instalación de más mesas directivas de casilla, alrededor de 3,173, 3,175, digamos que ese sería el universo de proyección actualmente. Comparado con el proceso ordinario, pues es prácticamente el 50% de las mesas directivas que instalamos en el último proceso ordinario en el estado de Michoacán. Estamos entonces en este tema de hacer números para hacer una solicitud al Congreso del Estado para una ampliación presupuestal, pero a la vez también ya estamos cumplimentando tareas de la organización del proceso electoral. ¿Cuál es? Integración de órganos desconcentrados, en una semana más quizás la búsqueda de inmuebles, pero la instalación de órganos desconcentrados desde la determinación del número de órganos desconcentrados, de comités, de consejos a instalar,
se encuentra también el tema de la nueva conformación geográfica para esta elección particularmente. Nosotros en el proceso o en los procesos ordinarios tenemos una distritación local con base en 24 distritos electorales. Para esta elección, 23 distritos electorales y 7 regiones judiciales de acuerdo con lo establecido en la propia Constitución y en la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ok, justo era lo que iba a preguntar yo, ¿no? ¿Cuáles eran las diferencias o las similitudes con un proceso ordinario, tal cual lo conocemos, a los que todos las y los ciudadanos estamos acostumbrados, ¿no? Y justo mencionabas esta parte, distritación electoral, y que bien mencionas, tiene que ver también con la Constitución, ¿no? O sea, dónde se van a elegir, qué y cuáles cargos, que de eso ya también nos hablarás. Sí, pues a raíz de esta atribución, evidentemente teníamos que identificar las diferencias entre la elección en el sistema, digamos, conocido, tradicional, para elegir una gubernatura, diputaciones locales y los ayuntamientos, en el caso de lo que organiza el Instituto Electoral de Michoacán. Bueno, pues ahora, pues conocer la distribución, la distritación, la conformación interna de cómo opera el Poder Judicial para entonces poder elegir o poder determinar para cuáles cargos, en qué regiones o en qué espacios la ciudadanía habrá de ejercer el sufragio el 1 de junio de este año. Claro que esto nos indica que no en todos los municipios, digamos, se van a elegir los mismos cargos, ¿no? No en todos los municipios vamos a elegir los mismos cargos. Dato estadístico que a lo mejor podemos desagregar ahí en un momento sí, más. Claro. 37 magistraturas para conformar el Tribunal de Disciplina Judicial, el Supremo Tribunal de Justicia, con sus 8 salas colegiadas civiles, conformadas por 3 magistraturas, y sus 8 salas penales conformadas por magistraturas unitarias. Todos estos números que usted menciona son demasiado interesantes, que serán los cargos a elegir. Sin embargo, creo que sería importante abordarlos un poco más adelante, más a detalle, que la ciudadanía conozca más a fondo los cargos que se va a elegir. Y sin duda alguna es muy interesante todo esto que menciona, ¿no? Que desde la Dirección de Organización Electoral se están ya realizando trabajos previos a la elección, que no solo es realizar la impresión de boletas, que se tienen que tomar en cuenta instalación de órganos desconcentrados, que se tiene que hacer esta parte de la distritación judicial, que como usted ya mencionaba, es completamente diferente a una distritación pues electoral de sistema de gobernador, de diputados, de estas cuestiones. Y en ese sentido, ¿cómo fue que el Instituto Electoral de Michoacán logra hacer la distribución geográfica de los cargos a elegir? ¿Cómo sabemos no sé, el juez mixto pertenece al distrito tal que comprende a tales municipios? Pues todo deriva, bueno, primero de la reforma a la ley orgánica, y segundo, la ley orgánica anterior la ley orgánica del Poder Judicial establecía 23 distritos, esos no cambian, sin embargo había 6 regiones judiciales. Ahora, en esta reforma establecen 7 regiones judiciales y son descritas en la modificación a la ley orgánica, pero además también en las propias convocatorias emitidas por los comités de evaluación de los 3 poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Cada uno tiene la facultad de proponer 2 personas, de un listado de todos los que se inscriban en estas convocatorias públicas, 2 personas por cargo o hasta 2 personas por cargo para ir a la boleta electoral, ¿no? Y entonces, a partir de la aprobación de la reforma, de la publicación de las normas, pues un análisis descriptivo de cómo está conformada la geografía judicial, para entonces ver en qué medida podía empatar con el tema nuestro, y aquello que no empatara, pues conformarlo de acuerdo a la elección. ¿Cuál es la ventaja en este proceso electoral? Que no tenemos elección de gubernatura, diputaciones y ayuntamientos, porque si no, tendríamos que trabajar bajo la lógica de elección por distritos electorales con particiones para el tema de la elección judicial, que eso muy probablemente, si no se reforma la ley en alguna cuestión que le dé como la misma estructura, lo tendríamos que hacer en 2027. Tendríamos unos cargos a elegir por distritos judiciales y otros cargos a elegir por distritos electorales. El caso de diputaciones,
y el cómputo obviamente diferenciado entre quiénes serían cabeceras de distritos electorales y cabeceras de distritos judiciales, porque no corresponden a los mismos municipios las cabeceras, ¿no? Y mucho menos en el ámbito electoral o en el ámbito de la elección del sistema de partidos políticos, no tenemos un tema de regiones. Tenemos, digámoslo así, una circunscripción estatal, pero aquí en esta cuestión del Poder Judicial tenemos una demarcación intermedia que no llega a ser la estatal, sino son las regionales y que eso corresponde a la unión de varios distritos electorales agrupados para la elección de ciertos cargos. Wow, pues bien lo dice el director, ¿no? Si no hay de aquí al 2027 algo que reforme esta manera de poder hacer la elección, el 2027 pinta un poco arduo de trabajo, por no decir un poco más complicado para el Instituto Electoral de Michoacán. Claro, más complejo. Poder empatar, la ventaja de 2027 podría ser que son muchos menos cargos a elegir. Claro. Porque no tendríamos en ese momento que elegir magistraturas del Tribunal de Disciplina, magistraturas civiles, magistraturas penales, sino solamente iríamos por tema de jueces en materia penal y jueces de las materias civil, laboral, familiar, mixtos, o de juzgados menores. Híjole, suena a una grande labor. Pero bueno, vamos a seguir platicando de este tema. Tenemos todavía muchísimo que hablar de lo que respecta a esta elección del proceso judicial. No le cambien, quédense con nosotros. Esto es Charlas Ciudadanas, un programa del Instituto Electoral de Michoacán a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Volvemos con más. Estamos ya de regreso en Charlas Ciudadanas, un programa del Instituto Electoral de Michoacán, a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Yo soy Chunuen Servín y estoy muy bien acompañada por mi compañero Enrique Sandoval y también por el director de Organización Electoral, Juan Pedro Gómez Arreola, del IEM, por supuesto. Y bueno, estábamos, Enrique, en este tema que lo decíamos al inicio, ¿no? Una hora creo que no nos va a dar para desarrollar todo lo que tenemos que hablar respecto al proceso electoral judicial, pero estábamos adentrándonos en temas importantes, ¿no? Para este segundo bloque. Totalmente. Iniciamos dando un poco de contexto de cómo es que llega la reforma a nuestro estado, cómo es que ya una vez aprobada, en este caso pues ya de ser reforma en el decreto de ley, cómo es que ya se mandata al Instituto Electoral que en 7 días tenía que instalar el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Pero ahora creo que es muy importante que platiquemos sobre los órganos desconcentrados que el Instituto Electoral de Michoacán también tendrá que instalar para este proceso electoral. Sí, porque esta es una figura que existe ya en un proceso ordinario, ¿no?
un mes. Ok, entonces esto quiere decir que no va a existir como tal una convocatoria abierta, ¿no? No va a existir una convocatoria abierta, será una construcción a partir de evaluación del desempeño, a partir de, digamos, las actividades desarrolladas con las direcciones ejecutivas, de la valoración de las direcciones, de las coordinaciones con quienes tuvieron contacto las personas funcionarias de los órganos desconcentrados, y en su caso, en aquellos lugares en donde no haya para cubrir con personas que fueron funcionarios, echar mano de invitar a supervisores, a ex supervisores electorales, ex supervisoras y capacitadores, asistentes electorales, ya sean locales o también que hayan fungido en el ámbito federal. Ok, pues bueno, entonces creo que esto dentro de todo garantiza, contemplando esto que ya decía, ¿no? El tiempo que ya no existe para la contratación, el recurso y todo ello, creo que esto también garantiza el hecho de poder tener personas que ya han participado en procesos electorales, garantiza también que a lo mejor no es la palabra correcta la que voy a utilizar, pero que nos vamos a ahorrar incluso como hasta una curva de aprendizaje, ¿no? O sea, ya son personas que están capacitadas, que ya estuvieron en procesos electorales previos, y esto garantiza que el trabajo pueda fluir muchísimo mejor. Sí, tenemos muy poco tiempo para la preparación del proceso electoral. Exacto. Si hablamos del periodo de contratación de estas figuras, en realidad son 4 meses efectivos, ¿no? Y en 4 meses ordinariamente trabajan al menos 6 o 6 meses y medio. Entonces, esta curva de aprendizaje y este cambio de chip en los procesos que vamos a desarrollar a partir de esta atribución, o sea, hay diferencias significativas entre lo que hacemos de manera ordinaria con lo que vamos a hacer en este proceso electoral. La proyección de casillas, por ejemplo, cambia totalmente, ¿no? Ordinariamente trabajamos con casillas con hasta 750 electores, con excepción de las casillas especiales, con una integración, con un número de votantes hasta de 1000, y acaban ahí, digamos, en el escenario que ahorita está elaborado, hasta con 4000 electores en una mesa seccional. Si se aprueba el presupuesto, le otorgan el presupuesto adicional al INE, iríamos con mesas hasta de 2250 ciudadanos. Pero en realidad, para recibir el voto de hasta 2250 ciudadanos inscritos en lista nominal. Entonces, desde esa parte de la búsqueda de espacios para la instalación de mesas, porque además van a concentrar muchos más ciudadanos, y entonces los espacios tienen que ser espacios mucho más amplios para poder garantizar que toda persona que vaya a ir a ejercer su sufragio, pues en realidad tenga el recorrido o, digamos, la dinámica de movimiento dentro de la casilla necesaria para poder desarrollar la elección. A diferencia de en el ordinario, pues ahora no hay representaciones de partido político, ¿no? Que eso es una cuestión que, digamos, reduce el número de personas en la mesa directiva de casilla o con posibilidad de estar en presencia en la mesa directiva de casilla, pero al final multiplica o hace que crezca el número de escrutadores en esa misma mesa, ¿no? Entonces, tenemos diferencias significativas entre lo que hacemos en el ordinario para posibilitar el derecho de la ciudadanía hoy día con estos plazos, con a lo mejor esta inmediatez para poder resolver situaciones que de ordinario están con una planeación de mucho más tiempo. Totalmente. Sin duda alguna, esto que menciona de los tiempos es un reto al que se enfrenta el Instituto Electoral de Michoacán y que pues ha ido trabajando conforme a los tiempos, que vamos bien en cuanto a los tiempos de organización de la elección judicial. Y algo también importante que menciona es que los funcionarios que en su momento integrarán los órganos desconcentrados pues ya son gente que tiene conocimientos en la materia electoral, que ya han estado en procesos electorales, que además de esto, que creo que también es muy importante que su desempeño ha sido evaluado y que eso nos lleva a que a lo mejor cuantitativamente son personas que ya dominan estos temas y que son personas preparadas para poder dar pues resolver y dar continuidad a lo que, o sea, para nosotros iniciamos un proceso electoral en septiembre del año antepasado, y entonces resulta que prácticamente de manera ininterrumpida, bueno, si lo pienso desde el área de organización, desde junio del año anterior, aprobando la convocatoria en el tema del Consejo General, pero desde junio del año pasado, es decir, tenemos prácticamente año y medio nosotros en constante proceso electoral. Primero el ordinario, luego el extraordinario de limbo y ahora el extraordinario del Poder Judicial. Entonces no ha habido los tiempos para
concluir, no terminábamos el primero cuando ya estábamos encima el otro, iniciando ¿no? Sí. el segundo. Acaba de concluir hace una semana el segundo, pero en realidad ya estábamos en el tercer proceso electoral en lo que va de año y medio. Sí, la verdad es que ha sido un trabajo bastante arduo, pero creo que todo, o sea, sumado a lo que está diciendo el director, más lo que mencionaba también Enrique, esta parte de ya la experiencia que puedan tener las personas que van a estar integrando los órganos desconcentrados, a final de cuentas va encaminado a una sola cosa, ¿no? En garantizar a la ciudadanía un proceso electoral, judicial en este caso, que sea transparente, que sea seguro, que sea, ¿no? O sea, el hecho de que se tomen estas decisiones siempre son hacia la mira de poder garantizar esto a la ciudadanía. De poder garantizar el derecho a la ciudadanía y organizar el proceso electoral basado en los principios rectores de la función electoral, ¿no? O sea, garantizando los principios rectores de la función electoral. Y entonces, al valorar esta circunstancia y con los tiempos tan apremiantes, es que la determinación fue por este modelo de integración en este proceso electoral extraordinario. Obviamente, en 2 años y poquito, o en 2 años, estaremos sacando una convocatoria o estarán sacando una convocatoria, no sabemos quiénes vayan a estar aquí, sacando una convocatoria para volver a integrar los órganos desconcentrados, los 116 consejos, o quizá en esa dinámica ya de una elección concurrente con esta elección tengamos que instalar a lo mejor hasta más consejos electorales, claro, o consejos distritales para poder operar el proceso electoral en esta doble dinámica. Primero, porque tendremos elección de la gubernatura, elección de las diputaciones, elección de los ayuntamientos y elección de jueces penales, civiles, laborales, familiares. Es como así toda la listita en ese 2027. Va a ser una locura, pareciera. Y bueno, creo que antes de adelantarnos hasta el 2027, que ya obviamente tenemos que ir previendo, 2025, ahorita que mencionaban acerca de los cargos, ¿cómo van a ser las boletas? Quisiera que tocáramos también este tema que va a ser importante, así es que no le cambien, quédense con nosotros. Esto es Charlas Ciudadanas, un programa del Instituto Electoral a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Volvemos con más. Estamos de regreso en esto que es Charlas Ciudadanas, un programa del Instituto Electoral de Michoacán a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Yo soy Yunuen Sarvín y estoy muy bien acompañada por mi compañero Enrique Sandoval, que hoy tenemos invitado de lujo, ¿no, Enrique? Así es, está con nosotros el director de organización electoral del Instituto Electoral de Michoacán, el licenciado Juan Pedro Gómez, a quien le agradecemos que se haya dado la oportunidad de venir a este espacio para poder charlar del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial en el estado de Michoacán. Tema amplio. Muy amplio, de aprender mucho y de buscar compartir con la ciudadanía para que el 1 de junio llegue a la mesa directiva de casilla y pueda ejercer su derecho al sufragio y pueda hacer la elección tanto federal como local. En Michoacán tendremos hasta 5 boletas electorales. Okay. Estamos familiarizados con hasta 3 boletas. Para esta elección tenemos hasta 5 boletas en este momento, porque a lo mejor podría eso ampliarse derivado de los diseños únicos que emite el Instituto Nacional Electoral. Hoy en día nosotros ya hemos trabajado en algunas cuestiones partiendo de las aprobaciones que hicieron para los diseños federales, pero hacen falta un par de boletas por aprobarse en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y la emisión de estos modelos únicos que son en los que debemos basarnos para la elaboración de los diseños ya finales de las boletas para la elección en el Estado. Ok, entonces sí van a ser boletas diferentes a las que estamos acostumbrados o acostumbradas de una elección normal, ¿no? Son boletas distintas, primero en el tamaño, ¿no? En la elección ordinaria en los últimos años hemos utilizado boletas tamaño carta, sin embargo en esta elección vamos a utilizar media carta y carta, pues, ¿no? Pero sí hay una diferencia significativa, les decía, son hasta 5 boletas electorales. En una boleta se van a elegir magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, 3 mujeres y 2 hombres. En el caso de una segunda boleta es la de magistraturas penales, donde se tendrán que elegir 4 mujeres y 4 hombres. Tenemos boletas para magistrados civiles, en donde tendremos que elegir 8 órganos colegiados, digámoslo así, que se integran por 3 magistraturas, en donde de esos colegiados ya está determinado en las convocatorias que en algunos casos se van a elegir 2 mujeres y 1 hombre, y en otros casos 2 hombres y 1 mujer. En el caso de Morelia se conforma
digamos que se van a conformar dos colegiados, cada uno de 3, entonces habremos de elegir 3 hombres y 3 mujeres para que luego se repartan y entonces se quede el número, ¿no? En total, en materia civil, 24 magistraturas, y en el caso de jueces penales se tienen que elegir hasta 29 jueces. En este momento, hasta 29 sería el número que tendría que elegirse, y en el caso de jueces civiles, familiares, laborales y así, pues la diferencia para hacer un total de 75 jueces a elegir. Y entonces es una boleta para los del Tribunal de Disciplina Judicial, una boleta para los magistrados penales, una boleta para los magistrados civiles, una boleta para los jueces penales, jueces penales, y una boleta para los distintos cargos de jueces civiles laborales. La diferencia radica en que los jueces civiles, laborales, familiares y así se eligen por distrito, y no en todos los distritos hubo o habrá en esta elección jueces por elegir. De los 23 distritos, en 4 de ellos no se elegirían jueces de esta categoría o de estas categorías, jueces civiles, laborales, familiares, mixtos o menores, solo penales. Y el penal, pues es una elección, se va a elegir a nivel estatal. Ok, entonces sí hay una diferencia, digamos, en la forma en la que encontraremos las boletas, pero igual, ¿no? Vamos a tener nuestras boletas para elegir. Y en el corte, de hecho, Enrique preguntaba algo interesante, ¿no? Respecto a medidas de seguridad. Totalmente, bueno, como sabemos, en los procesos electorales del sistema de elección de gobernador, de presidente municipal, senador, diputados federales, locales, las boletas electorales cuentan con medidas de seguridad únicas que son, pues, precisamente para vigilar y garantizar que, pues, sean las correctas, las adecuadas. En este proceso electoral, ¿también las boletas judiciales contarán con medidas de seguridad? Si bien es cierto, no han llegado las especificaciones técnicas mínimas que debe cubrir la boleta electoral que vamos a utilizar, también hay una circunstancia que el INE ya ha emitido respuestas a consultas de parte de otros organismos públicos electorales, en donde pues existe una preocupación, digo, todos la tenemos evidentemente, donde existe una preocupación en torno a el diseño de la documentación electoral a utilizar, entre ellas las boletas electorales. Ya respondieron que en próximos días se emitirán los diseños únicos y las características mínimas que habrá de cumplir esos diseños únicos, ¿no? Y entonces, bajo esa óptica, emitieron un listado, o le respondieron a OPLE con un listado y dijeron, sí, debe tener medidas de seguridad, al menos 2 medidas de seguridad. En lo ordinario, nosotros, digamos que utilizamos al menos 3 medidas de seguridad visibles en la boleta, más medidas de seguridad adicionales que no son visibles y algunas otras que nosotros no conocemos, ¿no? ¿Por qué no las conocemos? Porque hay un tema de cuidado ahí para que solo el productor de las boletas lo conozca, por si existe duda sobre falsificación de algunas boletas o suplantación de algunas boletas. Si pueden replicar las medidas de seguridad que nosotros damos a conocer, esas no puedan ser replicadas porque en realidad ni siquiera son conocidas, ¿no? Y entonces, cuando menos debemos utilizar 2 medidas de seguridad en impresión, más papel seguridad, que de origen lo que ocupamos en las boletas ordinarias, y 2 medidas de seguridad adicional. ¿Cuáles? En este momento no están definidas, pero pensando en reducir el tema de los costos en el gasto de boletas, porque será un gasto significativo de lo que cuesta el proceso electoral en números. Estamos acostumbrados hasta 3 boletas, ahora vamos hasta 5 boletas. Y aunque son boletas media carta, 4 o 3 de ellas, dependiendo del distrito, pues resulta ser que la diferencia en el tamaño no hace tanto la diferencia en el costo, porque el tema de producción en realidad es un tema que hace que no se reduzca tanto el costo por el tamaño del papel. Sí baja, pero no baja en la proporción que dijeras, bueno, si en un ordinario la boleta cuesta 2 pesos con 30 centavos, pues aquí como es media carta, pues tiene que costar 1.15, ¿no? No sigue esa lógica el tema de la producción o el tema de la proyección del gasto o del costo de ese rubro, pero digamos lo que hoy estamos considerando institucionalmente es 2 medidas de seguridad en la impresión,
más las medidas de seguridad que pueda agregar quien las vaya a producir, la empresa que las vaya a producir, sin que sean del conocimiento, obviamente, del órgano electoral. Ok, entonces con esto garantizamos otra vez, ¿no? Uno de estos principios, la seguridad. Y la certeza de que le estamos brindando a la ciudadanía elecciones limpias, elecciones transparentes, y que una forma de legitimar esto es a través de precisamente estas medidas de seguridad que, como ya mencionaba el director, pues incluso son tan seguras, valga la redundancia, que ni el órgano electoral conoce algunas de estas medidas precisamente para evitar pues esta cuestión de la falsificación de las boletas. Y bueno, otro tema importante y que también quería tocar en esta parte que usted mencionaba del diseño de la boleta electoral, ¿cómo va a ser el método de votación de la ciudadanía? O sea, regularmente en el sistema de elección federal estamos acostumbrados a que esté el recuadro y nosotros hacemos un símbolo con la persona y que creemos que es la idónea para ocupar este cargo. Sin embargo, al tratarse de una boleta con un mayor número de candidatos, pues ¿cómo va a ser el proceso de elección? Pues hasta ahorita, digamos, lo que ha aprobado el Consejo General del INE en torno a sus boletas y las que ya están aprobadas, implica al final se elige de acuerdo con la norma a partir de una lista. Nosotros estamos acostumbrados a partir de candidaturas o de registro de candidatos que en el caso de la gubernatura es una candidatura o bien un candidato postulado, una candidata postulado por varios partidos políticos y aparece 2 o 3 o 4 veces según los partidos políticos que la postulen, ya sea bajo la figura de candidatura común o bien bajo una figura de coalición. Acá, digamos que existe la posibilidad de una candidatura común postulada por hasta los 3 poderes del Estado y entonces será una lista de personas candidatos en donde por cada cargo se tiene que proponer a un hombre y a una mujer y a un hombre, ¿no? Y entonces, si por ejemplo son 5 del Tribunal de Disciplina Judicial, y considerando que cada poder puede postular 2 por cada cargo, entonces estaríamos hablando de que la lista de estas figuras sería hasta 5 por 2, 10, pero por 3 serían hasta 30 personas en esa lista. Lo que hemos venido sabiendo es que posiblemente no van a llegar a ser listas tan grandes porque tienen la intención de proponer candidaturas de unidas y entonces bajo esa lógica la lista se reduciría significativamente. Pero si al final quedaran en esas listas, no sé, hasta 10 o hasta 7 personas o 6 personas, pues a partir de esa, en el caso de mujeres, se tendrían que elegir 3 mujeres y 2 hombres. Las listas en la boleta van a aparecer de manera separada, una lista de mujeres y una lista de hombres, y en cada caso habría que colocar un número. Cada nombre va vinculado a un número, y ese número es el que se anotaría en la parte superior en los recuadros, según sea el número de cargos a elegir que habrían de colocarse. Entonces también este voto pues se transforma un poco en la ordinaria, es un ciudadano, un solo voto, ¿no? Por tipo de elección, acá va a variar porque en realidad un ciudadano, por decir un ejemplo, en las magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial, en realidad va a elegir a 5 personas, no va a elegir solamente a una persona de la lista de las candidaturas, sino va a elegir a 5. Entonces, ese voto, en realidad, digamos que va a computar como valor o como sumatoria para 5 distintas candidaturas. Híjole, la verdad es que, director, nos has explicado muy bien todo lo que va a implicar, cómo va a ser la forma en la que vamos a votar, pero creo que como ciudadanas y ciudadanos vamos a tener también una gran responsabilidad en nuestras manos de acercarnos a los órganos como es el IEM, o sea, los órganos electorales, si tenemos alguna duda, ¿no? O sea, si todavía nos surge alguna duda de cómo voy a ejercer mi voto, como ciudadanos vamos a tener esta gran obligación de acercarnos. Digo, igual existe la obligación, ¿no?, del órgano de informar a la ciudadanía cómo va a emitir su voto, para que conozcan su boleta, para que sepan, pero si aún así nos llegan a quedar algunas dudas, vamos a tener que acercarnos. Pues en realidad creo que parte de la responsabilidad de este cambio la normativa para que se elijan las personas juzgadoras bajo esta modalidad,
pues también implica la tarea de el órgano electoral de Sí, poder, totalmente. difundir la manera en la cual ahora se realizaría el tema de la votación, ¿no? Hoy en día no traje una boleta electoral, pero creo que eso lo podemos hacer en una próxima fecha. No traje un diseño de una boleta electoral porque en realidad lo que tenemos son versiones preliminares, no son las versiones que ya han sido aprobadas, pero una vez que sean aprobadas, pues se van a dar a evidentemente conocer. que vamos a hacer un ejercicio quizá con nombres ficticios o alguna cosa así, para que las ciudadanas, los ciudadanos puedan identificar la manera en la cual se va a votar el día de la jornada electoral, ¿no? Cómo se va a marcar la boleta o cómo se van a llenar los recuadritos con los números vinculados a las candidaturas en la parte superior de cada una de las boletas o de acuerdo a los cargos en los cuales se tengan, ¿no? Hay una boleta, ahorita un modelo, en donde se tienen que elegir hasta 6 tipos distintos de jueces. Y entonces, bajo esa lógica, pues es un modelo que nos sale totalmente de lo que de cómo estamos familiarizados. Ordinariamente, nosotros estamos familiarizados con colocar una marca sobre dentro del recuadro de la candidatura que se esté postulando para el distinto cargo. Ahora no, ahora es un número con la cual está identificada esa candidatura, colocarlo en uno de los recuadros que están en la parte superior de la boleta. Y ahorita podríamos decir, hay una boleta que posiblemente puede llegar a tener hasta 29 recuadros para colocarse. Y digo posiblemente porque en la práctica, hoy en día, hasta que no tengamos los diseños únicos, no podemos afirmar que así vaya a ocurrir ya en la práctica. Por eso decía, lo que hasta hoy hemos podido avanzar de manera preliminar, pues evidentemente se va a consolidar a partir de la emisión de los diseños únicos y de la aprobación por parte de los consejos, del Consejo General del diseño de boletas. Totalmente. Pues bueno, tenemos que ir a un corte comercial, pero no le cambien, quédense aquí con nosotros. Esto es Charlas Ciudadanas. Volvemos con el último bloque, así es que si todavía tienen dudas por ahí, escríbanos para que podamos resolverlas y aprovechar que nuestro director de organización electoral está con nosotros. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos ya de regreso en esto que es Charlas Ciudadanas, un programa del Instituto Electoral de Michoacán a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Yo soy Yunuen Servín, estoy muy bien acompañada por mi compañero Enrique Sandoval y también por el director de organización electoral del Instituto Electoral de Michoacán, Juan Pedro Gómez Arreola, con quien, bueno, a lo largo de casi toda esta hora hemos estado hablando acerca de este tema que es la elección del Poder Judicial. Algo que ya lo dijimos al inicio, es histórico, algo pues prácticamente nuevo, ¿no? Tanto para órganos electorales como para la misma ciudadanía, o sea, es algo que en conjunto estamos viviendo, podría decirse por primera vez. Y pues bueno, justo estos espacios son para comunicarle a toda la ciudadanía cómo es que vamos en este proceso, en qué se ha ido trabajando, cómo van a ser las boletas, cómo no. Y pues para eso está nuestro director aquí con nosotros, que justo platicamos también acerca del tema de órganos desconcentrados, que es una parte donde la misma ciudadanía forma parte, obviamente, de estos procesos electorales y que, pues sí, los hacen parte, ¿no? Para que la misma ciudadanía planee, organice y ejecute un proceso electoral. Sí, claro. Como ya lo decíamos, vamos a instalar 26 consejos distritales en el interior del estado. Bueno, en el interior, digámoslo así, 22, y en Morelia 4 consejos distritales. Para este proceso electoral no vamos a instalar en algunas cabeceras distritales ordinarias, sino vamos a instalar en otros municipios que son cabeceras en realidad de distritos judiciales o de los distritos judiciales que están conformados, ¿no? Vamos a instalar consejo distrital en Apatzingán, en Ario, en Arteaga, en Coahuayana, en Cualcomán, en Hidalgo, en Huetamo, en Jiquilpan, en La Piedad, en Lázaro Cárdenas, en Los Reyes, en Marabatío, 4 en Morelia, en Pátzcuaro, en Purbándiro, en Zaguayo, en Tacámbaro, en Tanuato, en Uruapan, en Zacapu, en Zamora, en Sinapecuaro y en Zitácuaro, para hacer los 26 consejos distritales. Ahí vamos a trabajar con una modalidad distinta a la ordinaria que conocemos, seguirá habiendo un órgano colegiado integrado por una presidencia, la secretaría del consejo y 4 consejerías electorales, además de los vocales de organización electoral y de capacitación y educación cívica. En los consejos
no habrá la presencia de representaciones de partidos políticos, como no lo está viendo en las sesiones del Consejo General. Sí. Para esta elección del Poder Judicial es una de las circunstancias que trae como muy marcada el hecho de la no participación de los partidos políticos, ¿no? Esta circunstancia es una elección que organiza, digámoslo así, como autoridad, una de las autoridades responsables, el IEM, pero sin el acompañamiento de los partidos políticos, como es la dinámica ordinaria de los procesos electorales. Y digo una de las autoridades porque también las autoridades responsables son el propio Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con la conformación de sus comités de evaluación, el Tribunal Electoral, pero digamos que tenemos distintas responsabilidades en un proceso electoral ordinario. El órgano electoral, el administrativo, recibe las presentaciones de candidaturas, y acá no lo vamos a hacer. Acá nosotros ya vamos a recibir el listado de candidatos en realidad, porque todo el proceso de selección de candidaturas está a cargo de los comités de evaluación de los 3 poderes del Estado. Ok. Muy interesante esta parte donde nos explica las diferenciaciones entre lo que venimos ya platicando a lo largo del programa, las diferencias entre una elección que podríamos llamarle el sistema de partidos políticos a esto que es pues algo novedoso y diferente y algo histórico que estamos viendo, que es la elección del Poder Judicial. Sí, y pues dentro de las principales diferencias con una elección ordinaria está lo que ocurrirá el propio día de la jornada electoral. Sí. El día de la jornada electoral, al cierre de las casillas a las 6 de la tarde, como ordinariamente lo establece la ley electoral, pues bueno, aquí también va a ocurrir el cierre de casillas, pero a diferencia de lo que ocurre en el ordinario, acá solo habrá un escrutinio de los votos, pero no un cómputo de los votos en casilla. La complicación que trae el tema del número de cargos a elegir y la imposibilidad de poder clasificar esos grupos, esos votos de manera manual, es una determinación que hizo que los cómputos no se van a revisar en las mesas directivas de casilla. Es decir, en la mesa directiva de casilla se va a sentar cuántos ciudadanos votaron, y las boletas se van a colocar en unas bolsas de seguridad, en unos sobres de seguridad, y hasta la sede del Consejo Distrital es donde se van a computar voto por voto. Ahora sí que este concepto de voto por voto de hace algunos años, pues bueno, va a ocurrir ahora en esta elección judicial, calificando voto por voto de todos los cargos a elegir. Entonces, en la mesa directiva de casilla se va a cerrar, se va a cerrar el desarrollo de la votación a las 6 de la tarde, entonces se va a abrir la urna, se van a clasificar los votos por tipo de elección, se va a sentar cuántos votos fueron emitidos por tipo de elección, sin decir tal persona ganó o así, y esos votos se van a mandar en el expediente de la elección en una caja paquete electoral al Consejo Distrital que corresponda, y entonces ahí se va a abrir, y esa misma noche vamos a iniciar con el cómputo de esos resultados. En ordinario nosotros tenemos un programa de resultados electorales preliminares que publica las actas de las mesas directivas de casilla. No van a existir actos de mesas directivas de casilla. Existirá un acta de la jornada electoral, existirá un acta de clausura y recibo de copia legible de las actas, pero en realidad, digo, por ponerle un nombre, porque muy probablemente ahora no se llame totalmente clausura, sí, pero recibo de copia legible, pues esa es en la figura de los partidos políticos, porque ellos son a quienes entregas copia de esas actas. Acá, en realidad, esas actas seguramente se van a colocar dentro de los expedientes, dependiendo de lo que determine de cómo se va a conformar el paquete electoral con la documentación que establezca como mínima el Instituto Nacional Electoral. Y entonces, a partir de eso, va a llegar a la sede de los consejos y se van a computar se van a empezar a computar los resultados. Ya existe en el Estado, en la Ciudad de México, que el cómputo se inicia los domingos. Nosotros normalmente los cómputos los iniciamos hasta el día miércoles, a las 8 de la mañana. Pues ahora, conforme llegue el primer paquete, en ese momento va a iniciar el cómputo, ¿no? Y entonces está determinándose en este momento si van a ser cómputos paralelos, es decir, hasta las 5 elecciones al mismo tiempo, o si se va a iniciar con unos tipos de elección y de manera subsecuente otro tipo de elección. En la elección ordinaria, los cómputos normalmente tienen como límite la 1 de la tarde del sábado siguiente al de la elección. Es decir, iniciamos el miércoles y el sábado a la 1 de la tarde es nuestro límite para terminar, porque el domingo el Consejo General tiene que hacer el cómputo estatal.
en el caso de la elección de gubernatura o en el caso de diputaciones de representación proporcional. Acá, el Consejo General también tiene que hacer cómputos, pero la norma no establece cuál es el límite para que el Consejo lo haga. Y entonces, a semejanza del Instituto Nacional Electoral, estamos considerando que los cómputos puedan durar hasta 11 o 12 días en el ámbito distrital y luego, a partir de ahí, el cómputo regional en el caso de las magistraturas civiles y en el caso de las magistraturas penales, de los jueces penales, que son elección estatal del Tribunal de Disciplina Judicial, el Consejo General realiza el cómputo posterior al día 12, podría ser el día 13 o el día 14, dependiendo de lo que al final se determine a partir de cómo aterrizamos el lineamiento de cómputos para esta elección. Porque aunque existen unas bases generales para el desarrollo de las sesiones de cómputo, ya el INE nos dijo, en esta elección, al ser una elección tan distinta, esas reglas que ya teníamos establecidas tienen que cambiar para poder lograr hacer la chamba de hacer el cómputo, ¿no? Y obtener resultados y decir, en esta elección de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, las personas más votadas son estas a nivel estatal y entonces, partiendo del tema de la integración 3 mujeres, 2 hombres, pues los más votados son estas 3 mujeres y los más votados son estos 2 hombres a nivel estatal y entonces ellos serán quienes logren la designación como magistrados o magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial, por decir un ejemplo, ¿no? En el caso de magistrados penales, eso es un poco una lógica distinta, porque estos se van a elegir para cargos unitarios a diferencia de y entonces ahí se tiene que ponderar el tema de 4 hombres y 4 mujeres para garantizar la paridad de género en la integración de este grupo de 8 magistraturas y entonces el Consejo tendrá que valorar hombres y mujeres por número de mayores votados para entonces en ambos géneros para entonces designar a los ganadores o a las ganadoras. ¿Qué tal? Complicado, ¿no? Dudas genuinas antes ahora sí de mi ronco pecho, antes de terminar el programa. Sí va a haber funcionarios de casilla ciudadanos. O sea, esta figura que ya existe en otras elecciones sí va a haber. O sea, mis vecinos sí van a estar ahí para recibirme a la hora de votar. A ver, ciudadanos, se va a hacer el sorteo, se va a hacer el sorteo, la insaculación de los ciudadanos, que es el sorteo que hace el INE para determinar cuáles son los posibles integrantes de las mesas directivas de casilla. Y digo posibles integrantes porque se hace una doble insaculación. En una primera insaculación se saca un número de ciudadanos para poder garantizar la integración de las casillas. Y se va y se busca a esos ciudadanos para notificarles que salieron insaculados y si tienen interés de participar. Si esos ciudadanos dicen que sí, entonces a partir de su formación académica se determinan los cargos en la casilla en una segunda insaculación. Y entonces a partir de esa segunda insaculación, de ese segundo sorteo, pues es que se determina quiénes son los ciudadanos que van a estar en las mesas directivas de casilla. Pero evidentemente habrá CAEs que estarán haciendo la notificación a los ciudadanos, que los estarán capacitando. Estos CAEs van a ser contratados por el Instituto Nacional Electoral, que también, a semejanza del instituto, va en muchos casos a recontratar CAEs del proceso electoral ordinario, precisamente también por la experiencia, de la temporalidad y el tema de la experiencia. Ok, esa era duda número 1. Duda número 2, rapidísima. ¿Qué tanto puede generarnos inseguridad? Porque creo yo que muchas personas a la hora de que cierra una casilla, de que termina el día de la jornada electoral, van a su casilla, checan la sábana, los resultados. ¿Qué tanto puede generar esto un desconcierto en la ciudadanía? Que creo que en todo lo que nos explicaste, ahí medio me respondiste esta duda, porque de inmediato se estaría empezando con el conteo en los consejos, ¿no? Entonces creo que ahí no da chance a que haya tanta maniobra, por así decirlo, ¿no? En realidad, 2 votos. En realidad no puede existir una maniobra porque primero los ciudadanos, o sea, son ciudadanas y ciudadanos quienes van a estar recibiendo la votación al día de la jornada electoral. Esos mismos ciudadanos van a sellar las bolsas y van a sellar los paquetes electorales que van a ser trasladadas a las sedes de los consejos. Que es como se mandan las actas, ¿no? De hecho. Igualito, van a ser sellados. Y entonces cuando llega el consejo se da cuenta de cómo llega el paquete, cuáles son las condiciones, si viene sellado, si viene firmado, si vienen selladas las bolsas de boletas o las bolsas de las actas, y si no en su caso, eso genera una duda y entonces implica un recuento. Pero en realidad bajo esta normativa o en esta circunstancia,
pues todo va a ir a contarse de nuevo. O sea, lo que no se hace en el proceso ordinario, es decir, solo se abren o solo se vuelven a contar boletas cuando existen inconsistencias en el llenado del acta, cuando el paquete viene pues, violentado, que no viene con las medidas de seguridad, cuando llega fuera de los plazos establecidos ese paquete electoral a la sede del Consejo Municipal. Bueno, esos supuestos ahora no van a operar para este proceso porque resulta que de origen todos los votos van a ser revisados por los grupos de trabajo, los puntos de recuento que se establezcan en el Consejo Distrital para hacer la sumatoria de los resultados anotados en las boletas electorales. Ok, pues nos quedamos cortitos, Enrique, con la hora. Bien lo dijimos, no nos va a alcanzar, yo todavía tengo dudas. No nos va a alcanzar para poder platicarle a la ciudadanía todos estos temas referentes al proceso electoral de elección de personas juzgadoras en el estado de... Pero bueno, seguramente vamos a repetir con el director de organización electoral del IEM, Juan Pedro Gómez Arreola. Pues director, muchísimas gracias por haber estado este día con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Tenemos la responsabilidad de difundir el proceso electoral, de la forma en la que se va a elegir a las personas integrantes del Poder Judicial, y entonces en esa medida seguramente estaremos volviendo a charlas ciudadanas para compartir con la ciudadanía el día que tengamos las boletas, primero para explicar un poco el tema de la boleta, y luego los procedimientos que van a ir cambiando y que son una novedad, y que serán una novedad no solo para nosotros, sino también para los ciudadanos, y entender cómo operar para entonces saber que es un procedimiento que así fue diseñado y no que es un procedimiento atípico derivado de un incumplimiento en una norma o una cuestión así. Totalmente. Pues bueno, ya estaremos repitiendo programa. Enrique, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, John. Director, muchas gracias por despejarnos estas dudas, por darnos una explicación muy detallada y muy comprensible para toda la ciudadanía del proceso electoral que estamos viviendo. Pues director, muchas gracias y nos escuchamos el próximo jueves en punto de la 1 de la tarde en esto que es Charlas Ciudadanas, un programa del Instituto Electoral de Michoacán a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Yo soy Inés Servín, cuídense muchísimo, nos vemos, nos escuchamos en la próxima, bye bye.